Marcela Tito Zúñiga, buen día y excelente semana a los integrantes de la mesa. Quiero preguntarles, ¿es obligatorio votar el próximo 1 de agosto? No. Nunca es obligatorio votar. No, nunca. Es un deber ciudadano, dicen, pero no es obligatorio. No hay ninguna ley que le obligue a usted a votar, ni a participar, es más. No. Hay gente que llaman para que cuide las casillas o que cuente los votos. Todas esas son obligaciones ciudadanas, pero ninguna de ellas representa una obligación. Ni entregar su número de tarjeta del Instituto Nacional Electoral. Tampoco, porque hay grupos en la calle que te piden que les muestres la tarjeta y anotan tu número. ¿Para qué? Ay, yo creo que para perder el tiempo, pero no entiendo para qué. El número no sirve de nada así como tal. Yo te doy mi número y ¿qué es con él? Yo no sé qué pensar de esa consulta, que tanto friegan ahora hasta con comerciales. Dudo que llegue al número. Y si llega, ¿qué va a pasar, carambas? Entonces, y luego, cuando se acabe eso, ¿con qué nos van a seguir entorilando, Alejandro? Híjole, es una gran oportunidad que la echaron a perder. A ver, desde luego, en el momento en que se integraron las consultas ciudadanas ya se elevaron a ley, ya con un carácter vinculatorio, desde luego es un gran instrumento de democracia directa. Hasta ahí todo bien. Pero aquí hicieron un desastre absolutamente, porque originalmente se decía que la consulta iba a ser para poder juzgar a los expresidentes, ya por delitos que hayan cometido. Ya eso ya lo comentamos, porque no necesitas una consulta para juzgarlos si hubiera delitos que perseguir en ellos. Aun cuando fuera ya no son presidentes, ya no hay fuero, si tuvieran delitos que perseguir, tendría que la justicia aplicarse de una manera llana y simple sin tener que consultar. Pero como la Suprema Corte de Justicia dijo que no se podía, digamos, la ley no puede ser dirigida a una persona, entonces cambiaron la pregunta y ahora la pregunta es un desastre y la consulta se volvió un desastre porque habla de tratar de investigar sobre decisiones políticas, que a mí me parece que eso es lo grave de esta consulta. Una decisión política no es un delito. Que haya tenido consecuencias negativas, esa es otra cosa, pero no son delitos. Mira, vámonos por partes. Dices, muy bien que se haya elevado a consulta popular. Tenía truco. Nos engañaron. Nos dijeron, ya va a poder hacerse consulta popular. Ya van a poder votar. Sí, chucha, solo que tienes que llegar a tu 40%, lo cual es prácticamente imposible en una consulta popular. Entonces, desde ahí nos dieron, ¿cómo decían? ¿Atualito? Eso. Nos engañaron. No es cierto que las consultas son populares. Para que sean representativas, para que tengan valor, tienen que llegar al 40% del padrón. Sí, y con dificultades se llega en elecciones normales. Menos en consulta. Primer truco. Y segundo truco. La consulta solo afecta al legislativo y al ejecutivo, nunca al judicial. Por tanto, eso de juzgar a los expresidentes es un espectáculo, Mario. Y no se está proponiendo a consulta algo concreto, sino la posibilidad de iniciar investigaciones contra actos X realizados en gobiernos pasados. Pero eso siempre existe. Entonces, es una pequeña venganza, ¿no? O sea, una pequeña venganza contra esos expresidentes, la cual no los va a afectar en nada. Es más mediática que judicial.
Claro, es más mediática y es en verdad marear al pueblo, porque si salen a votar y dicen que sí, bueno, vamos a ver, y en ese momento el aparato judicial tendrá que poner sus normas. Y las normas dicen, a mí preséntame las cosas, las pruebas que tienes de algún delito para poder llevar a cabo un juicio. Ujú. Que eso es lo que puede hacer el gobierno cuando en verdad encuentra cosas que son dignas de una acusación, pero no lo han hecho así. Y cuando ya tengan todo el elemento en la mano, ¿qué van a hacer? Además del ridículo. Lo del Fobaproa, por ejemplo. ¿Realmente hay elementos para iniciar alguna investigación contra alguien? Porque de haberlo sabido, yo creo que se hubieran iniciado prácticamente De inmediato. Hubo un gobierno que no era del PRI. Pero no hay nada. Hubieran ido a por ellos, Alejandro. Nada. Y nuevamente, Legal. bajo esa lógica, porque además no dice los sexenios pasados, dice de años anteriores, ya se podría incluso juzgar al presidente actual por decisiones políticas. La cancelación del aeropuerto no es un delito. Le duela a quien le duela, no es un delito. Es una decisión política que, de acuerdo a la información que él tenía, convenía al país. Que hay muchos elementos para demostrar que no combinó, y ya ni modo, como el Fobaproa, como mil otras decisiones, pero no son delitos. ¿Quién empieza? Creo que aquí el problema es que de pronto te conviertes en una especie de comisariado soviético que empieza a ir sobre decisiones políticas que son de gobierno. Y bueno, y junto a eso, el presidente que vote, que salga la gente, que es la consulta, la democracia directa, y él ya dijo que no va a votar. Vamos a pensar, como dices, que ya vale, como son años pasados, contra estos políticos que están ahorita. No solo contra el presidente. ¿Y quién? Además, no dice, vean la pregunta, no dice contra el presidente. Me parece que actores políticos podrías llevar a juzgar a López-Gatell. A Ebrard, a López-Gatell, a cualquier funcionario. No, es una tontería. La pregunta de por sí es inentendible. Ana María García Mora, dejen las Olimpiadas. Ahora debemos pensar en el 1 de agosto. ¿Qué va a pasar el ¿Qué 1 de agosto? ¿Qué va a pasar? Que nos vuelva a llamar y que nos diga qué va a pasar el 20 de agosto. El primero. Trascendental. El primero. Ajá. Pero así de importancia, ¿qué va a pasar? Pues sí, no. Tú solo que es domingo. ¿Qué ganamos hablar? Ya inicia oficialmente la temporada de Chiles en Nogada. Ah, sí. Ya inició, yo ya me eché uno. Pues, No, pero la temporada en Puebla, por ejemplo, empieza el 1 de agosto, aunque te los venden todo el año, pero la Feria del Chile en Nogada en Puebla es el 1 de agosto. Pero ¿Sí? desconfía de los lugares que te lo venden todo el año. Sí, no. Claro, Adela, claro. quién sabe a dónde va, que hay todo el año. Es de temporada. Sí, sí. Sí, no, yo a donde voy, a donde fui, las chalupitas, ya he hablado, ya hemos... Ahí son buenísimos. Sí, me dijeron, oiga, ya hay chiles, ¿eh? Entonces cancelen todo y chile. Híjole, y las chalupas son deliciosas. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. vale la pena. Pero a mí ya me dijeron, ya empezó, no sabía que había una fecha oficial el 1 de agosto. Henry García, buenos días a todos en el programa. Pues a mí sí me gustaría que se castigara a esos malditos corruptos. Por eso México no ha progresado, por tanto vendepatrias. Pero es que, ¿cómo se puede castigar? Acusándolos de algo. ¿De qué se les va a acusar? Hay un epigramista hoy pide que los fusilen. Bueno, pero se necesita fusilar por un cargo. ¿Qué cargo se les van a hacer? ¿Por qué no se hace determinado? Esto estuvo mal, esto violó esta ley, por esto hay que acusar a Salinas o a
Cedillo o a quien sea, hay que acusarlos de esto, de asesinato en tal grado, porque mataron a fulano, stano, perengano, se robaron tal dinero de tal o en tal operación que ocurrió tal día. Eso es lo que hay que determinar, no en abstracto. Sí, que En nada más abstracto, pues qué padre, sí, hay que algún día perseguir a las personas que en el pasado tomaron decisiones políticas que perjudicaron al país. ¿Pero de qué? No existen los delitos políticos en México. ¿Y Mira, por no qué se propone. empiezas? Aquí lo hemos dicho. Orden cronológico porque todavía hay un expresidente vivo. Que tiene 98, ¿cumplió? 99. 99, Que además lo 98. exoneraron. Entonces, Bueno, pero ya lo juzgaron, pues. Exacto. Ahí, pues, no se le puede volver a juzgar de lo mismo. Ahora, los otros, ¿hay algún cargo contra alguno de ellos? Yo no veo. ¿Quién le ha amarrado el cascabel al gato con Salinas? A ver, ¿quién? Puro bla, 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 pero nada más, nada. a lo mejor votan y no se logra la encuesta. No, pues no se va a lograr, es que eso es un hecho, no. Pero digamos Y entonces- que se lograra. De todas maneras, no va a pasar nada, porque si tuvieran elementos o ya hicieran realmente su trabajo como debe de ser y no andar creando teatritos y teatrotes, ya pudieron haber ido por gente muy, muy específica sobre la cual pesa actos de corrupción. Por eso, a lo mejor este gobierno dice, a pesar de que no se logró, vamos a ir por tal o por cual. Es Pero muy... además ¿Para eso- qué se hizo la Exacto. Es que no se tiene Caramay. que hacer una encuesta para que se lleve eso. Si hay un delito específico, no se necesita encuesta. Esa es la cosa. La Alejandra. La otra es que el presidente diga, a ver, voy a decretar una amnistía y ya, olvidemos lo que, ni modo, esto lo hicieron, sí creemos que el neoliberalismo le trajo las desgracias a México, mi cuarta transformación va para adelante, va a transformar al país, quiero que todos conciliemos, etcétera, y ya, pero todo esto es un show,